Bueno, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en que nos estén viendo. En la madrugada de este 3 de enero, el pueblo venezolano fue objeto de una criminal agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre objetivos militares y civiles que lo mismo estaban en las localidades de la ciudad de Caracas, capital de la República, como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, que puso en alto riesgo la vida de sus habitantes. Sabemos que es un flagrante acto de violación de la Carta de las Naciones Unidas y una amenaza para la paz y estabilidad regional e internacional. Para hablarnos sobre este tema y sobre esta situación que se ha producido en el país, tenemos con nosotros esta tarde a Edgar Lugo, que nos va a acompañar y va a responder a muchas preguntas que tenemos en cuanto a toda la situación que ha tenido lugar en el día de hoy. Bienvenido, Edgar. Bueno, mi saludo, mi respeto para todos los compañeros de Europa por Cuba. Por acá Edgar Lugo presentándose muy diferentemente. Mi saludo a todos y a toda la audiencia que ustedes manejan a nivel internacional. Bueno, habría que Muchas gracias. decir que Edgar es máster en política exterior, diplomático de carrera, historiador, teniente coronel de Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, docente universitario, articulista y también guionista cinematográfico. Además, un buen amigo del canal al cual le tenemos un enorme aprecio porque ha participado ya en numerosas ocasiones con nosotros y también creo que tendremos la suerte este año de tenerlo también aquí en Sevilla en nuestro encuentro, en nuestro cuarto encuentro internacional. Edgar, a nosotros nos gustaría saber primero cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo actualmente en Venezuela. Bueno, En momento. ante todo, hay que poner en contexto los antecedentes que ha llevado hasta esta hora aciaga que ha afectado la paz y la tranquilidad no solamente de nuestro país, sino de América Latina y el Caribe como un contexto de zona de paz. Los Estados Unidos de Norteamérica han venido ejerciendo su poder político y militar con una hazaña fuera de control e históricamente ha desarrollado una acción que no se había visto a lo largo de estos últimos 30 o 40 años aproximadamente, que ha afectado la tranquilidad de la región desde el punto de vista del equilibrio geopolítico y desde el equilibrio geoestratégico que en nuestro continente ha prevalecido, sobre todo en lo que es el concuerdo de las naciones y el diálogo para mantenimiento de la paz. América Latina se ha caracterizado y el Caribe se ha caracterizado fundamentalmente por resolver sus asuntos bilaterales o multilaterales a través del uso del multilateralismo y a través de los foros internacionales para llegar a un concuerdo de las naciones para preservar precisamente el tesoro más sagrado que tenemos todos y todas acá, que es la paz. De hecho, de todos los continentes o las regiones mundiales, la que ha tenido menos tipo de conflagración o de conflictos armados ha sido precisamente nuestro continente. Y Estados Unidos, lamentablemente, ha tomado una acción unilateral, irresponsable, violatoria del derecho internacional público, violatoria de todos los acuerdos, convenios y sobre todo de la Carta de las Naciones Unidas, que reza que se deben de dirimir las diferencias a través del diálogo, la concertación y el ejercicio de la diplomacia dentro de todos los aspectos que brinden precisamente la protección a los pueblos para evitar el uso de la violencia armada. En este caso, los Estados Unidos ha utilizado la violencia armada y ha violentado el Estado de Derecho Internacional y el Estado de Soberanía e Integridad Nacional, en este caso de Venezuela, que jamás se había presentado en ninguno de sus eventos particulares que Venezuela haya tenido a lo largo de la fundación de la República hace más de 200 años. La última conflagración militar, quizás, o artera que ha habido en contra de nuestro país finalizó cuando se logró la independencia de la República en contra del Imperio Español en la época de la colonia. Estamos hablando pues a finales de 1830 en adelante. Y Venezuela siempre se ha caracterizado por ser una república independiente, soberana, solidaria y sobre todo con un aspecto diplomático extraordinario para dirimir las diferencias, sean estas cuales fueran.
dentro de lo que es la norma internacional y el cumplimiento de los acuerdos, y sobre todo de reciente data, a partir de 1945, como miembro activo de las Naciones Unidas para el respeto de la Carta misma de la fundación de la organización. Lo que se presentó en la madrugada de hoy ha sido algo fuera de contexto y ha sido una situación irrita, sobre todo que agrede no solamente a nuestro país, agrede la paz en América Latina, y el resto de las naciones latinoamericanas y caribeñas tienen que tener la preocupación máxima, porque lo que está aconteciendo con Venezuela le puede acontecer a cualquiera de las repúblicas independientes que hacen vida soberana e independiente de nuestro continente. Con, con esta acción, Edgar, bueno, Estados Unidos está hablando que era solamente la lucha contra el narcotráfico en la frontera, el tema del mar, y ahora prácticamente después de un bombardeo contra parte de población también civil, que a mí también me gustaría que nos aclarara un poquito, Edgar, si puede ser un poco qué daño ha hecho el imperialismo ahí con esos ataques de bombas, ¿no? Por la noche, pero ese ataque que sabemos que ha habido muchas víctimas civiles, que ese sentido tiene ya para el argumento que ha utilizado durante estos meses. El argumento ha sido lucha contra el narcotráfico para justificar el empleo de la fuerza. Y los ataques que se realizaron en la madrugada de hoy aún están siendo evaluados. No podemos hablar de bajas personal militar o personal civil. No tenemos información oficial, y hay que respetar los canales oficiales, en este caso como vocero independiente, para poder manifestar algún tipo de información. Lo cierto del caso es que atacaron ciertos objetivos puntuales, sobre todo blancos militares, para neutralizar la capacidad de respuesta en contra de este ataque. Y simultáneamente, hasta los momentos, fue objeto de extracción ilícita y totalmente en contra del respeto, pues, de la figura de un jerarca presidencial, como lo es el presidente Nicolás Maduro Moro. Fue extraído de Venezuela de manera no comprobada. Estamos esperando mayor información al respecto. Las redes sociales, como ustedes bien saben, construyen falsos positivos, eh, y eso ha traído como consecuencia que haya cruce de información que va y viene y que no esté realmente confirmada. De ser esto el caso particular, es una situación de extrema urgencia internacional, ya que afecta precisamente el equilibrio de la paz de la región. Y eso los Estados Unidos ha abierto una puerta que no debió haber abierto, y que va a tener consecuencias a lo interno dentro de su estado de gobernanza, porque no hay manera de justificar lo que ocurrió en la madrugada del día 3, y el ataque militar, el bombardeo militar, fue un bombardeo de precisión para poder neutralizar nuestras defensas desde el punto de vista militar. Entonces, todo esto está bajo un contexto de análisis y de estudio. La responsable actual, que es nuestra vicepresidenta en funciones, está dando declaraciones, las cuales hay que seguir con atención para saber cuál va a ser los movimientos subsiguientes desde el punto de vista del reclamo internacional que Venezuela, con todo el derecho y con toda la capacidad diplomática, tiene que realizar para poder reclamarle ante el mundo este tipo de agresión, que está fuera de contexto y que está fuera completamente de la lógica de la forma de cómo presentó los Estados Unidos el deseo de poder intervenir para ejercer o presionar hacia un cambio de régimen y favorecer sus intereses particulares. Sabemos y entendemos que los Estados Unidos se encuentra ahorita luchando por su propia supervivencia, ya que el tema energético le está afectando directamente, y por ende Venezuela, que es la principal reserva de petróleo y de energía del planeta Tierra, que ya está certificada, se convirtió en una pieza clave para poder mantener ellos su status quo y continuar ejerciendo la vigencia para
implementar ese hegemonismo y sobre todo la aplicación de la doctrina Monroe, no solamente aquí en América Latina, sino allende fronteras. Claro que sí, hemos visto cómo se ha diluido esa narrativa de la lucha en contra del narcotráfico y realmente han mostrado, como bien lo has dicho, sus reales intenciones para con Venezuela. Nosotros desde muy temprano estuvimos aquí denunciando desde Europa por Cuba este ataque artero a tu país, que también es el nuestro, es nuestra América, y es una amenaza para no solamente para el área, también es para el mundo, para todos los pueblos oprimidos del mundo que pueden perfectamente ser blanco también de los Estados Unidos. Hemos estado también divulgando por nuestras redes y aquí en el canal de Europa por Cuba todas las actividades que se han visto aquí en Europa, que han sido muchísimas. Lo mismo aquí en Francia que en España, lo hemos visto en Italia. Bueno, se sabe que la mayoría de los estados han, de cierta manera, estado en contra de esta acción en contra de Venezuela, excepto Italia, según tengo entendido. Pero en cuanto a lo que son los pueblos, hay muchas personas que han estado en la calle defendiendo a Venezuela por acá, así que ya eso es una buena primera parte de lo que sería estas acciones en pos de lo que es ¿cómo decir? La defensa de la patria venezolana fuera de sus fronteras y sobre todo la forma que hemos tenido de reivindicar que se regrese al presidente Nicolás Maduro y que se dé fe de su vida, así como la de su esposa, de la que también sabemos que se ha desaparecido. Hasta el momento no se sabe exactamente su destino. Edgar, ¿cómo está la situación en las calles en Venezuela? Nos gustaría que nos hables un poquito sobre esto. Hemos visto algunas imágenes, pero nos gustaría que tú nos digas un poco cómo está viviendo el pueblo venezolano en este momento. Bueno, hay una gran movilización en las principales ciudades del país. Se ha convocado al pueblo venezolano pues a manifestar a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión, a través de la vocería, del contacto directo entre el pueblo y todos en un gran hermanamiento porque lamentablemente no están agrediendo al chavismo, están agrediendo a un pueblo entero, completo. Las bombas cuando caen no respetan ideologías políticas. Las bombas cuando caen no respetan espacio, no diferencian entre una escuela, un hospital o una base militar. Las bombas cuando caen, los misiles cuando caen no tienen direccionamiento particular hacia en contra de una causa particular, para la redundancia, hacen daño y son daños genéricos que afectan el libre comportamiento psicológico, comportamiento social de una población que está siendo agredida. Tenemos, por ejemplo, lo sucedido en Gaza, con el tema de la tierra arrasada aplicada por el ejército y la Fuerza Armada israelita en contra del pueblo palestino indefenso. Y vemos todas las consecuencias que eso generó desde el punto de vista de las bajas, de la cantidad de heridos y de personas afectadas directamente por este tipo de acciones militares. Entonces, en Venezuela ahorita se encuentra en máxima movilización, se decretó el estado de conmoción externo y se están generando todos los procedimientos a nivel tanto diplomático como a nivel de seguridad y orden interno y orden público para que el Estado republicano mantenga su funcionalidad. Hoy abrieron los locales comerciales, las ventas de comida y todo está en funcionamiento porque la responsabilidad del Estado venezolano ahorita es mantener la funcionalidad del Estado para poder contener la amenaza que ya se materializó y que venía ya con un discurso y una matriz montada sobre todo en el tema del narcotráfico, lo cual a lo largo del tiempo se les fue cayendo en pedazos, ya no encontraban qué hacer para poder justificar la cantidad de recursos extraordinarios que el gobierno estadounidense había invertido en una flota que se está navegando por el Caribe persiguiendo buscar un casus belli contra Venezuela. Fíjense que nosotros los venezolanos hemos sido tan inteligentes que no hemos propiciado una provocación o buscar la manera de que ellos justificaran un ataque militar. Se les agotó
el discurso, tuvieron que ellos iniciar un ataque militar para después lograr, de alguna manera, tratar de buscar el casus belli contra Venezuela para poder incrementar el ataque militar en posteriores tiempos. Sin embargo, no ha acontecido esto. Nosotros hemos sido extremadamente resilientes en este particular para evitar precisamente una confrontación directa. Sabemos que ellos tienen un poderío militar inconmensurable, el cual está a discreción de personas que lamentablemente no estarán bien de la azotea, por decirlo de esta manera, y han violado arteramente y sin ningún tipo de restricción todos los acuerdos y todos los convenios y la Carta de las Naciones Unidas que reza que para evitar este tipo de situaciones se tiene que lograr primero mantener el diálogo y preservar la paz en ese proceso. Lamentablemente, los Estados Unidos, a partir de la llegada de Donald Trump, tomó por asalto el mismo estado de gobernanza estadounidense y lo ha manipulado a una forma totalmente irresponsable, donde las fuerzas militares que ellos tienen, bueno, están entrenadas y capacitadas para ejercer la violencia sin tener ningún tipo de sesgo o sin tener ningún tipo de consideración con respecto a la discusión de que si es correcto o no es correcto el empleo de la fuerza. Ellos han vivido del empleo de la fuerza y lo han manifestado a lo largo de toda una historia muy larga en Europa, en Asia, en América Latina, en África, y han traído como consecuencia pues todos los desmanes que lamentablemente el gobierno estadounidense, no el pueblo estadounidense, como siempre lo he mencionado en anteriores oportunidades, no el pueblo estadounidense, está siendo objeto de manipulación por parte de pocas personas que ostentan el poder ilimitado y que han traído como consecuencia generar este tipo de acciones, y sobre todo en contra de un país sudamericano vecino que ha buscado siempre mantener las vías de comunicación adecuadas para evitar llegar a este tipo de confrontación. Es muy lamentable y muy doloroso de parte del pueblo venezolano haber recibido esta agresión de un país que dice que lucha por la libertad y lucha por la igualdad y lucha por la fraternidad de los pueblos del mundo. Y ahí vemos que se han convertido lamentablemente en un país, en un estado asesino, en un estado que no tiene miramientos a la hora de emplear sus fuerzas militares para imponer sus propias estrategias de dominación. Edgar, Con toda la sí, arbitrariedad del mundo, además. sí, grave ha sido los bombardeos, no menos grave es el secuestro de un presidente de un país soberano, el secuestro del presidente y la esposa, ¿no? Y te quería preguntar... Ha ocurrido en otras oportunidades, como bien sabemos, le ocurrió al presidente Mercelaya en Honduras, que fue sacado de su residencia en pijamas, imagínense ustedes. Ha pasado con el caso de Noriega en Panamá en 1989, ha pasado en África, ha pasado en diferentes escenarios particulares, y con Venezuela no iba a ser excepción. exacto. Entonces no tenemos eso en cuenta. Si nosotros de verdad hubiéramos querido evitar este tipo de acción, hubiera habido un enfrentamiento directo con los Estados Unidos y ahorita fuéramos objeto no solamente de un ataque quirúrgico, sino de una tierra arrasada. Entonces yo creo que desde el punto de vista del concepto y la consideración del evento, ha sido bastante complejo de análisis. Y bueno, da mucho que decir en futuras oportunidades. ¿Por qué? Porque puede que estén involucrados otro tipo de eventos que todavía desconocemos. Ahora bien, lo importante de todo esto es que no se llegó a una confrontación directa. De hecho, las fuerzas militares que actuaron entraron y salieron y causaron el destrozo que causaron sin mayores consecuencias desde el punto de vista de la continuidad de esta confrontación bélica. Es la resiliencia con que Venezuela ha actuado
y ha evitado precisamente ser parte de una motivación militar para que ellos sigan continuando. Fíjense que se desnudan, el gobierno estadounidense con esta acción militar se desnuda como un país violador de los derechos humanos, violador del derecho internacional público, violador, y no hay manera de cómo ellos vayan a justificar este tipo de agresión desde el punto de vista del Concuerdo de las Naciones. Estamos esperando pues que en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y los diferentes organismos multilaterales que hacen vida dentro de estos aspectos para mantenimiento de la paz y el equilibrio mundial, se empiecen a pronunciar, porque no hay justificación ninguna, no hay forma ni manera que el mundo asuma que esta operación militar que acaban de realizar estaba justificada. No hay forma ni manera, no tienen ni siquiera un dejo de capacidad lógica para poder ellos mostrar al mundo que Venezuela fue un país agresor. El país venezolano fue agredido artera e irresponsablemente por una potencia hegemónica que lo que está es desesperada por controlar recursos naturales para poder mantener su modus vivendi y poder ejercer esa fórmula de dominación que han mantenido a lo largo de estos últimos 100 años en todos los escenarios donde ellos han tenido participación militar. Y que además recientemente ha liberado a un ex narcotraficante que también fue presidente de Honduras y que estaba condenado a una larga pena de prisión. Y entonces, contrariamente, pues saca de su ámbito a un presidente constitucionalmente elegido para entonces, con el pretexto también bien construido del narcotráfico, bueno, pues hacer totalmente lo contrario. Es decir, que tienen una discontinuidad en las intenciones que no hay manera de que se les pueda seguir ni justificar absolutamente nada de lo que quieran hacer en América Latina. No sé, José Antonio, si tienes alguna otra pregunta. Yo quería preguntarte, Edgar, ¿qué nos espera ahora? Es decir, ¿cuál es el papel? Porque yo sé que, imagino que a nivel internacional, yo sé que se va a mover toda la solidaridad internacional en contra de la agresión, pero también a favor de poner en libertad al presidente legítimo del Lo país. primero que va a ocurrir es que el mecanismo de la CELAC se va a reunir de forma inmediata. En cualquier momento eso va a acontecer y van a hacer la denuncia en bloque en contra de este tipo de acción militar. Fíjense que Venezuela, al ser agredida de esta manera, ha abierto la posibilidad de los Estados Unidos para agredir cualquier país. Entonces, como dice el dicho sabio, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, fíjense lo extremadamente delicado que significa esta acción militar con respecto a la situación de Cuba, a la situación de México, a la situación de Brasil, a la situación de países que tienen voz hoy en día para luchar en contra de la hegemonía estadounidense. La República de Colombia, el presidente Petro ha sido muy tajante en este particular y él se va a sentir inmediatamente amenazado, tanto así que ya dentro de lo que es su estado de gobernanza se está movilizando para evitar pues que esta acción militar que se reflejó acá en Venezuela no se vaya a ver reflejada también en Colombia. Bien, y entonces es una cadena de acontecimientos que se está presentando y que si América Latina y el Caribe no se hacen bloque para poder ponerle un freno desde el punto de vista de la conformación de la denuncia internacional en contra de esta agresión, lamentablemente estas situaciones van a seguir presentándose por parte de los Estados Unidos contra los países latinoamericanos y caribeños. Y esto es una acción que hay que denunciar constantemente. Ahora bien, vemos países solidarios en Europa, en Asia, la posición china, la posición rusa, la posición de los BRIC. Esto va a traer consecuencias no predecibles dentro de lo que es el comportamiento de lo que es la parte del multilateralismo internacional, que va a generar a los Estados Unidos una gran presión y probablemente
puedan empezar a acontecer situaciones a lo interno. Yo lo he denunciado en otras oportunidades. Los Estados Unidos están en las puertas de tener una guerra civil de proporciones inconmensurables, Incalculable. bien, incalculables dentro de su propio estado de gobernanza, precisamente por estas arbitrariedades que están aconteciendo y que están afectando precisamente el tejido social, el tejido interno de los propios Estados Unidos. Y eso va a desequilibrar y va a traer mayor presión, sobre todo en la economía mundial, para que los Estados Unidos se vean de alguna u otra manera sujetos de esta situación que ya desataron y que, bueno, no sabemos cuál van a ser las ulteriores consecuencias con respecto a este tema particular. Imagino, Edgar, que se mantiene la unión cívico-militar, ¿no? Con la misma potencia, con la misma capacidad, porque hemos visto además hoy también imágenes de las Fuerzas Armadas y del apoyo de las calles también que está viendo en Venezuela, que se está aumentando también las manifestaciones de apoyo al presidente legítimo, ¿no? El pueblo venezolano es muy empático y a pesar de que existan divisiones políticas de concepto, de manejo de estilos de gobierno y de capacidades para poder comprender todo lo que está ocurriendo, han hecho algo que lo que ha es solidificado aún más la posición del pueblo venezolano en contra de este tipo de agresión. Y eso es la característica fundamental que nos hace fuertes. Entonces, esta unión cívico-policial militar cívico, policía militar, perdón, ha sido una prueba más de solidaridad interna dentro de nuestro propio Estado. No podemos aceptar los venezolanos, sea la posición que sea del concepto político que quieran ellos expresar, aplaudir este tipo de situación totalmente descontrolada por parte de un sistema de agresión generado por intereses particulares dentro de un estado de gobernanza estadounidense que solamente están viendo es para sus propios intereses y no para la paz. Ellos han negado continuamente el sentido de la paz como norma internacional y está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Han utilizado a Venezuela como un ejemplo para poder imponer su desespero sobre todas las naciones del Caribe y es una amenaza materializada de los cuales las repúblicas latinoamericanas y caribeñas tienen que tener mucho en cuenta a partir de hoy. Es una amenaza para Venezuela, es una amenaza para el Caribe, para toda la América toda Latina y América para la Latina. paz mundial, porque se extiende cada vez más este neofascismo que está practicando Trump con todas las arbitrariedades posibles, incluso dentro de su propia tierra. Hay una cosa, Edgar, que, bueno, que quizá es una opinión muy particular mía, ¿no? Ahora que no está el presidente, no sé, conozco bien la legislación venezolana, pero creo entender que hay un proceso de un tiempo temporal para unas elecciones, pero yo creo que son unas condiciones muy, muy, muy especiales como para que hubiese una elección ahora mismo de forma inmediata. Yo creo que no es aquí se decretó en la madrugada de hoy, después de recibir esta infausta noticia, el estado de conmoción externo. Cuando se decreta un estado de conmoción externo, automáticamente las fuerzas públicas, tanto la parte política como la parte militar, la parte económica, pasan a una fase de contención de la amenaza. Bien, entonces, mientras esta situación de conmoción externa esté vigente, no pueden haber otro tipo de actividades desde el punto de vista, sino del control de la seguridad e integridad de la soberanía nacional. Por ende, hasta que no cese esta situación, no puede haber, por ejemplo, elecciones populares ni nada, porque existe una amenaza vigente y que eso trae como consecuencia tomar las precauciones para evitar que se sigan incrementando este tipo de acciones en contra de Venezuela. Muy bien, me parece correcto. Porque el poder político reside directamente en los poderes del Estado
Son 5 poderes que están activos, y la figura de la vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, es la que asume el control del Ejecutivo hasta tanto la situación de conmoción externa Se cese normalice. y pueda entonces llamarse a elecciones libres y soberanas como corresponde dentro de lo que está establecido en nuestra norma constitucional. Bueno, Edgar, yo no sé si Patricia tendrá alguna pregunta, pero yo lo que sí te quiero trasladar, Edgar, es que, bueno, pues a través de ti manifestar el apoyo de nuestro canal, el apoyo de nuestros amigos, el apoyo de todos los solidarios europeos y del mundo prácticamente, que con el pueblo de Venezuela, todos los amigos de los comités de solidaridad con Cuba hoy son también miembros de los comités de solidaridad con Venezuela y están muy activos, además enviando documentos, enviando audios, enviando denuncias, organizando manifestaciones y encuentros para condenar esta agresión salvaje, cruel y mezquina, por no tiene otro nombre. Y bueno, pues sabéis que también nosotros pues nos ponemos al servicio total de incondicional, además de lo que necesite el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela. Fíjense que históricamente este acontecimiento no había ocurrido en América Latina y el Caribe, un acontecimiento tan salvaje y tan fuera de contexto desde el punto de vista del irrespeto a la Carta de las Naciones Unidas desde 1989, bien, que fue la conocida invasión a Panamá. Y el último hecho de violencia militar que fue entre Ecuador y Perú por el tema de un hito fronterizo que lucharon en 1995, si no me equivoco, pero fue algo bilateral entre dos estados que no pudieron dirimir sus diferencias y se vieron obligados a utilizar las armas para poder imponer su deseo de control territorial sobre un X punto determinado. A partir de esa fecha en adelante, aquí no había ocurrido una situación tan grave y tan desastrosa desde el punto de vista político y tan desastrosa desde el punto de vista del derecho internacional público como lo que aconteció en la madrugada de hoy acá en Venezuela. Y eso hay que ponerlo en contexto y hacerlo saber al mundo. América Latina y el Caribe es una zona de paz, es una zona de paz. ¿Por qué un estado junto de nuestro continente tiene que actuar o actuó de una manera tan salvaje como fuimos objeto los venezolanos en la agresión que se ejecutó en la madrugada del día de hoy? No tiene ninguna justificación desde el punto de vista ni militar, ni político, ni ideológico, ni de ningún tipo. Simplemente fue objeto de una pretensión de decir yo soy el jefe del continente y hago con el continente y con las repúblicas independientes lo que a mí me dé la gana. Es lo que llamamos acá el mal llamado patrio trasero. Yo estoy seguro que la solidaridad latinoamericana, caribeña y sobre todo la mundial va a hacer sentir su voz en los diferentes foros. Este va a ser el año del reclamo absoluto y contundente del irrespeto al multilateralismo y del irrespeto a los acuerdos, convenios y tratados que rezan sobre esta materia para evitar este tipo de acciones que hoy en día los Estados Unidos, lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos ejecutó en contra de un pueblo soberano, libre e independiente. Y sobre todo que es un pueblo amante de la paz, que es un pueblo que busca precisamente el diálogo, y lo hemos comprobado y lo hemos dicho en cualquier cantidad de foros y en cualquier cantidad de actividades a nivel internacional y a lo interno también, y que hayan materializado este tipo de acción militar no tiene justificación ninguna en ningún foro, en ninguna. El que aplauda esto, lamentablemente forma parte de ese patrón de hegemonía que creen que con eso van a poder subyugar a los pueblos libres y soberanos y hermanados del mundo. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Yo quería recordar simplemente algo que siempre es bueno recordar. Nosotros estamos en nuestra América, que es nuestra patria de todos. Esa nuestra América, como bien lo decía Martí al final de su ensayo homónimo, como bien lo dijo Fidel en la segunda declaración de La Habana, estos países vencerán. Que no piense Estados Unidos que nos va a tomar
por sorpresa. Ya esto sucedió en Venezuela, pero esto no va a continuar. Pienso que la CELAC se reunirá y que tomaremos realmente medidas para unirnos en contra de este hegemón, que es una amenaza para la paz mundial, como ya he dicho. Y bueno, pues nada, seguiremos en contacto con ustedes y tratando de hacer todo lo posible por divulgar cuanta noticia sea necesaria. Así que cuenten con este canal Europa por Cuba para todo lo que necesiten divulgar por acá y en el resto del mundo. Y evidentemente con nuestras acciones solidarias también. Yo estoy siempre a la orden para poder conversar con todos ustedes y su audiencia extraordinaria. Sé que hay necesidad de que las cosas se aclaren, que esta información fluya correctamente y que se entienda perfectamente el porqué, las razones que están ocurriendo en contra de Venezuela. Les digo algo, Venezuela es un país solidario, Venezuela es un país amante de la paz, Venezuela es un país que respeta el derecho humano, Venezuela es un país que está dispuesto siempre a darle ese empujón a cualquier otro estado, cualquier otro país que lo necesite. Lo demostramos con el tema del COVID, lo demostramos con diferentes actividades, con todo lo que es el cariño que nuestra idiosincrasia y nuestro gentilicio como venezolanos y venezolanas le ha llevado al mundo para que logremos entendernos en otras áreas que no sean precisamente la confrontación bélica. Nosotros estamos preparados para defendernos en contra de cualquier amenaza y sin embargo, estando preparados y estando siendo bombardeados, estando siendo agredidos, hemos sido prudentes en el articular, en el accionar de nuestras valga la redundancia, nuestras acciones. Es lamentable que se hayan aprovechado, en este caso el gobierno estadounidense, de vernos como un pueblo débil. No, no. Miren, aquí hemos enterrado imperios, aquí hemos enterrado pretensiones hegemónicas y esta no va a ser la excepción. Esto abre una puerta que va a llamar a la reflexión, sobre todo al pueblo estadounidense. ¿Qué estamos haciendo con nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo como pueblo en contra de los pueblos soberanos que no merecen este tipo de tratamiento? ¿Qué estamos haciendo con estos gobernantes que lo que están buscando es precisamente arriesgar su propia paz interna como Estado, en este caso Estados Unidos? ¿Qué están logrando conseguir con ellos? ¿Eh? Entonces, el mundo se está fracturando, se están feneciendo algunos ejemplos hegemónicos y Estados Unidos no es la excepción de la regla. La multipolaridad está apenas en ciernes y cuando se consolide la multipolaridad, lamentablemente los Estados Unidos van a sufrir en carne viva las consecuencias de su accionar ilegítimo, irresponsable, falto de ética política, falto de ética militar y falto sobre todo de las consideraciones de respeto al derecho internacional público. Y eso es un hecho histórico que tarde o temprano se les va a explotar como una bomba de tiempo en su propia cara. Lamentablemente tenemos a un vaquero como presidente en los Estados Unidos que cree que a punta de pistola va a lograr imponer su política internacional. Y eso es un grave error. Yo le pido a los pueblos hermanos de América Latina, sobre todo aquellos que están luchando constantemente por mantener su identidad y su soberanía, como Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, que se vean en el espejo negativo que esta accionar estadounidense ha logrado imponer en nuestro continente, para que haya realmente una acción contundente y certera para poder exigirle a Naciones Unidas que se pronuncie, que el Consejo de Seguridad sancione y que de una buena vez por todas hagan entender al mundo que el gobierno estadounidense, el gobierno de Donald Trump, ha preferido actuar de manera ilícita y de manera irresponsable en contra de las democracias latinoamericanas y caribeñas.
Pues muchísimas gracias, Edgar, por habernos acompañado hoy. Ya, como todos sabemos, tenemos el encuentro también en Sevilla, lo decíamos al principio, y tendremos la oportunidad de vernos en persona y de manifestar y de tener un gran espacio, yo creo, para hablar precisamente de los acontecimientos en torno a Venezuela y al acoso del imperialismo en el Caribe. Muchísimas gracias, Edgar, por haber estado aquí con nosotros hoy. Muy agradecido por permitirme conversar con ustedes en esta hora, esta hora menguada, muy dolorosa para mi país, muy dolorosa en lo particular, porque yo fui creyente fiel de el equilibrio y el mantenimiento de la paz internacional. Siempre he hablado sobre estos temas y lamentablemente se presentó algo que no debió haberse presentado jamás, jamás. Y que bueno, de aquí en adelante ya vendremos a escribir otra historia. Muy bien. Pienso que hay que confiar en la justicia de los pueblos. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, pues viva Venezuela. Viva Venezuela, viva Latinoamérica, vivan los pueblos libres del mundo, viva la paz, viva el concuerdo de las naciones, viva el diálogo y abajo la tiranía, abajo el hegemonismo, abajo aquellos que pretendan pensar que con violencia van a controlar al mundo. Efectivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.